El área de la salud es muy compleja. No solo intervienen en nuestra salud muchos aspectos como hábitos, herencia genética, alimentación, actividad física, estrés, factores del entorno y mucho más. Además, tienen influencia una gran cantidad de elementos que surgen desde nuestro subconsciente como emociones, creencias, asociaciones, programaciones, etc. Es por ello que resulta de gran utilidad comprender el funcionamiento básico de nuestro subconsciente a fin de aprovechar su potencial en el mantenimiento y o el mejoramiento de nuestra salud. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? Aquí estoy, una vez más, con otra área que también tiene la particularidad de que es muy compleja porque no solo intervienen aspectos subconscientes, que es el gran área en la que yo me he especializado en estos 30 años, pero la aplicación y el aprovechamiento del subconsciente en distintos aspectos de nuestra vida varía de un área a otra. He estado dando un panorama general de varias áreas y he citado cómo en algunas de estas áreas bastaría, pues principalmente con conocer las bases del funcionamiento del subconsciente y poder hacer cambios ahí con métodos muy concretos, muy específicos. Por ejemplo, en áreas que tienen que ver con alguna emoción en particular, como el miedo, la culpa, el odio, o incluso algunas otras áreas como el área del estrés, que aún siendo muy compleja, hice una investigación de la que ya hablé y encontré una manera de reprogramar todas las consecuencias del estrés, reprogramar de raíz desde el nivel, desde el subconsciente, reprogramar el estrés, todas las manifestaciones, digamos, de la reacción de estrés a nivel fisiológico, mental y emocional, con métodos muy sencillos basados en el subconsciente, lo que al final resultó en que es un área en la que básicamente, conociendo el subconsciente y cómo utilizar ciertos métodos, se resuelve de raíz el problema del estrés en una persona. Sin embargo, he hablado de que hay otras áreas en las que, si bien es muy importante, daría muchas posibilidades conocer el funcionamiento del subconsciente y métodos para reprogramarlo, aún así hay más factores que hacen compleja esa área. He hablado, por ejemplo, del área del dinero y la riqueza, que es un área de este tipo, donde si bien sería muy útil conocer el funcionamiento del subconsciente para reprogramar aspectos que tienen que ver con el dinero y la riqueza, aún dentro de ese entorno tan complejo del dinero y la riqueza, no basta toda esta parte del subconsciente, sino que también hay muchos otros factores en el entorno que intervienen en todo lo que es la vida económica de una persona. Lo mismo expliqué en el tema de pareja. Si bien conocer el funcionamiento del subconsciente tiene una gran relevancia en el tema de pareja, porque hay muchos aspectos que se viven dentro de una relación de pareja que están ligados directamente con todo lo que proviene del subconsciente, aún así también hay otros factores en el entorno, en la realidad de la pareja, más allá del funcionamiento del subconsciente, que hacen compleja esa área. Entonces, una vez más, en este caso el tema de la salud es de este tipo. Es decir, ciertamente el subconsciente juega un papel determinante en nuestra salud. Ciertamente conocer el funcionamiento del subconsciente puede enriquecer muchísimo y las posibilidades para que nosotros nos mantengamos con una salud adecuada a lo largo de la vida, podamos mejorar y mantener la salud, pero también hay muchos factores más allá del subconsciente que intervienen en el área de la salud, así que es un área también compleja. Bien,
Voy a ir hablando con el formato que ya he utilizado en estos panoramas de esta área de la salud. Comencemos con la parte de la importancia del área. Bueno, pues la salud siempre será importante en el ser humano, es un eje central en nuestra vida. Tenemos un cuerpo que va cambiando a lo largo de toda nuestra vida, tenemos un cuerpo en el que interactúan cuestiones desde energéticas, cuestiones biológicas, cuestiones hereditarias, cuestiones bioquímicas, incluso cuestiones físicas, digamos, en el funcionamiento de distintos aspectos del cuerpo humano, y que además está expuesto al entorno, a factores que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo, como es la alimentación, la influencia, por ejemplo, de ciertos hábitos. Es decir, hay muchos aspectos que tienen que ver con el cuerpo y la salud. Pero, obviamente, dentro de todo eso también juega un papel determinante el subconsciente. Y como necesitamos un cuerpo para funcionar en el mundo en que vivimos, para relacionarnos con los demás, para vivir la experiencia humana, para llevar a cabo nuestros distintos roles, para poder, pues, transitar por nuestra existencia, entonces siempre será importante el área de la salud en la vida de cualquier ser humano. En el mundo actual, ¿cómo veo yo el mundo actual a diferencia de hace unas décadas? Bueno, ciertamente desde inicios del siglo pasado ha habido muchos cambios, y sobre todo en las últimas décadas ha habido muchos cambios que tienen que ver con la salud y la enfermedad en el ser humano. Hace un siglo el desarrollo de aspectos en el área de la medicina trajo muchos beneficios en la salud del ser humano. Por ejemplo, todo el desarrollo y la utilización masiva de vacunas vino a ayudar a erradicar muchas enfermedades que tenían su origen en enfermedades infecciosas, y que muchas veces estas enfermedades infecciosas o que dependían de algún tipo de virus, pues se expandían, y que en el pasado habían creado grandes epidemias, o que eran tan comunes pues que favorecían enfermedades e incluso la muerte, ¿no? A principios del siglo pasado, con todo el uso de las vacunas en las primeras décadas del siglo pasado, pues se redujo mucho la mortalidad infantil, se redujeron muchas enfermedades de este tipo, que sobre todo eran muy comunes en la infancia, así que eso vino a traer una mayor expectativa de vida en el ser humano. Entonces ahí se dieron esos cambios que favorecieron mucho la salud del ser humano. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas décadas sobre todo, otros cambios que ha habido, sobre todo en los países que van entrando en fase de desarrollo, en los países que podríamos decir más desarrollados, o los que van entrando en esta fase de desarrollo. Por otro lado, todo ese desarrollo ha traído muchos otros cambios que más bien están favoreciendo otros problemas de salud, otras enfermedades. Entre ellas, por ejemplo, pues ha habido un gran aumento en todo lo que son las enfermedades crónico-degenerativas, en primer lugar por los cambios de vida que se van dando en los países conforme entran en este desarrollo, y por otro lado se junta con el hecho de que la expectativa de vida va aumentando, el promedio de vida de las personas va aumentando, y al tener una vida más longeva el ser humano, pero con ciertas condiciones en el entorno no muy favorables, pues todo esto ha generado, ha influido en el aumento de enfermedades crónico-degenerativas, que cada vez más personas llegan a tener ese tipo de enfermedades, como son la diabetes, como son enfermedades como el Alzheimer, enfermedades como el cáncer. Así que, pues, si bien en el pasado hubo reducción de ciertas enfermedades, en las últimas décadas está aumentando drásticamente otras enfermedades, con todos los cambios que ha habido en la forma de vida en las últimas décadas. Y yo, por ejemplo, en una de las investigaciones que hice entre el 2007 y 2008, que fue una investigación sobre autodisciplina, ahí estuve revisando mucha información, por ejemplo, de enfermedades relacionadas con esta tendencia a la obesidad y el sobrepeso en muchos países, y que pues está asociada
la obesidad y el sobrepeso a muchos cambios en la forma de vida, al sedentarismo, al consumo, por ejemplo, de ciertos elementos en la alimentación como mucho el azúcar, las grasas. Y entonces todo esto ha favorecido toda una serie de enfermedades, por ejemplo, derivadas o relacionadas con la obesidad y el sobrepeso. Entonces, bueno, pues el mundo actual está así. Hubo en el pasado muchos avances que favorecieron que fueran erradicándose cierto tipo de enfermedades, pero ahora hay otras que son que están muy extendidas, que está habiendo una gran cantidad de casos en el mundo, en muchos países, y eso nos enfrenta a otra realidad con nuevos retos en el tema de la salud, y por lo tanto, pues siempre será muy enriquecedor el poder entender los mecanismos del subconsciente, y tratándose del tema de la salud, entonces ante esos nuevos retos resulta importante el conocimiento del subconsciente, las bases del subconsciente y cómo aprovecharlo para el mantenimiento o el mejoramiento de nuestra salud. Bien, ¿cómo identifiqué alguna necesidad en el tema de la salud? Como he hablado en otras áreas, en otros panoramas, ¿cómo fui identificando en cada área esa necesidad? Bueno, en el tema de la salud, cuando yo comencé en 1993 a trabajar ya de manera sistemática en el conocimiento del subconsciente, a entender ya de manera sistemática la mecánica del subconsciente con los primeros grupos con los que experimenté, que ya he platicado toda esta historia de cómo hace 30 años empecé a entender el funcionamiento del subconsciente, y cada vez me fui apasionando más con este gran mundo del subconsciente y fui adentrándome más. Pues en ese momento, en 1993, pues por un lado, todo lo que yo iba comenzando a leer sobre la mente, sobre métodos que tenían que ver con el funcionamiento del subconsciente, pues donde quiera me encontraba yo casos, ejemplos que tenían que ver con la salud. Pero también, por otro lado, en ese año, y ya en el audio 0013, titulado El primer resultado importante, ahí he compartido cómo en ese año, gracias a este método de la visualización, que fue el primer método que yo empecé a practicar y a poner a prueba con mis discípulos, yo me pude erradicar un problema que tenía de varios años, muy crítico, de hemorragias nasales, y bajo las cuales ya algunos especialistas me habían revisado, me habían concluido que tenía que someterme a una cirugía de la nariz para corregir ese problema que yo tenía, y que gracias a que comencé a aplicar este método de la visualización, pude yo erradicar ese problema que tenía sin tener que pasar por una intervención quirúrgica. Entonces ya ahí hablé de esa experiencia en el audio 0013, y ese fue mi primer encuentro personal con el aprovechamiento del subconsciente en el mejoramiento de la salud, en mi propia experiencia, además de que siempre, desde el principio, en todos mis programas, siempre hubo personas que aplicaban los métodos que estábamos viendo, los métodos que yo estaba investigando, los aplicaban en cuestiones de su salud o de salud de personas cercanas, y desde el inicio pues siempre fui yo viendo esta relación entre todo el funcionamiento del subconsciente y la salud, y cómo se podía aprovechar para mejorar la salud. Objetivo personal. ¿Qué objetivo tuve personal en esta área de la salud en el principio? Bueno, como ya mencioné, desde el inicio fue un tema muy presente en todas las áreas que fui investigando, y mi primer resultado pues fue en este tema de las hemorragias. Entonces todo eso me permitió ver el potencial del subconsciente y pues tenerlo siempre a la vista en cada una de las investigaciones que iba yo realizando. En el tema de investigación, que en cada uno de estos panoramas estoy compartiendo una idea general de cómo, de qué manera o en qué momento llevé a cabo alguna investigación. Bueno, en el tema de la salud no llevé a cabo una investigación como tal, sin embargo, estuvo presente casi en todas las investigaciones que yo hice. Eso me fue permitiendo entender mejor y mejor cada vez la interacción entre todo el funcionamiento del subconsciente
y ya su repercusión en la salud. Por ejemplo, en 1993, con el método de visualización creativa, que era el que yo estaba poniendo a prueba con mis discípulos, pues ya mencioné que yo tuve este gran resultado de desaparecer esas hemorragias nasales sin tener que someterme a una cirugía. Y muchas otras personas que participaron en ese primer año también tuvieron diversos tipos de mejoramientos significativos en aspectos de salud. En 1994, que hice una investigación sobre el uso de las oraciones científicas estructuradas, ahí una vez más muchas de las personas que participaron y que parte de la investigación me permitió ahí ver el uso de oraciones científicas estructuradas, sobre todo, por ejemplo, en audio, grabadas para utilizarse mientras la persona duerme y poder programar el tema de la salud. Ahí muchos de los resultados donde yo pude ver la efectividad de este método para aprovechar el subconsciente tuvieron que ver con mejoramiento en distintos aspectos de salud, utilizando estas oraciones científicas estructuradas, sobre todo grabadas. En 1995, que estuve impartiendo un programa que en parte desarrollé desde el 94 al 95 sobre todo lo que tiene que ver con el dinero y la riqueza. Bueno, ahí un poquito el tema de la salud está en el aspecto en que muchas personas descuidan su salud, descuidan hábitos saludables por enfocarse de una manera excesiva o inadecuada en aspectos de trabajo, de dinero y riqueza. En 1996, en que estuve trabajando una parte de la investigación de autoestima en esos años, pues la autoestima claramente puede uno encontrar que está ligada con muchas cuestiones de salud. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo y una distorsión de cómo percibimos nuestro propio cuerpo y que nos lleva a conductas y hábitos y actitudes a veces muy inadecuadas para la salud, como los problemas de anorexia, de bulimia. En general, en estos tipos de situaciones de anorexia y bulimia, puede uno encontrar fácilmente un fuerte componente de autoestima dañada en las personas que llegan a tener este tipo de problemas. Y también en la cuestión del sobrepeso. Entonces, la autoestima está muy ligada a muchas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, con la alimentación. En el 97-98, que estuve haciendo la investigación sobre el tema del miedo, pues ahí encontré que muchas personas tienen un miedo muy fuerte a enfermar o a morir a través de una enfermedad. Y uno de los aspectos que entendí más claramente del funcionamiento del subconsciente en relación con el miedo es que las personas que tienen un miedo muy fuerte de algún tipo tienden a atraer o generar más fácilmente eso que temen. Es decir, a través del miedo también se activa el subconsciente. Ya he explicado, por ejemplo, en el audio 002, expliqué los 6 elementos y los he estado repitiendo en muchos de los audios. Los 6 elementos que identifiqué que activan el subconsciente, que son el deseo, la imaginación, las palabras, las creencias, las emociones y la repetición. Normalmente las personas no desean enfermarse, pero cuando una persona tiene miedo a enfermarse, entonces aparece las imágenes, continuamente se imaginan, hay imágenes en su mente asociadas a las enfermedades, continuamente lo expresan en palabras, continuamente hay una creencia en que se van a enfermar, hay una creencia en que algo les va a afectar en su salud, hay emociones, precisamente la emoción del miedo asociadas a otras, y hay mucha repetición. Entonces, con esos elementos, normalmente una persona que tiene mucho miedo a enfermarse activa su subconsciente y tiende a generar más problemas de salud. Entonces, el miedo tiene esa mecánica. En 1999, de 1999 al año 2003 aproximadamente, entre esos años que estuve haciendo toda una investigación en toda el área de desarrollo infantil, en cómo aprovechar el subconsciente desde la gestación y durante todos los primeros años de vida de un niño o una niña para fomentar su desarrollo en muchas áreas, pues ahí también pude yo desde encontrar mucha información, desde ver en muchas personas que participaron en esos años en mis programas, pues la relación entre el subconsciente y la salud, sobre todo en el caso de los niños. En el tema de los niños, por ejemplo, en muchos casos
un niño que necesita más atención de sus papás, de papá, mamá, de manera inconsciente, una forma de buscar esa atención es enfermando, porque de esa manera los papás entonces le ponen atención, le dedican tiempo, entonces es muy común que aparecen este tipo de situaciones en el desarrollo de un niño, que muchas veces esos problemas de salud son una forma inconsciente de llamar atención de los papás. Entonces hay muchos aspectos ahí que yo fui observando, identificando en lo que tenía que ver en aspectos de desarrollo infantil con la salud. También en esos primeros años de vida pues se generan muchas creencias de todo el entorno en el que crece un niño, y esas creencias muchas veces pueden más adelante en la vida estar favoreciendo problemas de salud. En el año 2004-2005 que hice la segunda parte de la investigación de autoestima, pues bueno, una vez más ahí apareció la relación entre la autoestima y la salud. En el año 2006 que estuve haciendo una investigación nueva que no la hice muy a fondo, que le llamé la investigación del drama humano, donde me interesaba como identificar todas las formas principales en que el ser humano sufre y de dónde viene ese sufrimiento o de dónde se deriva ese sufrimiento. Pues obviamente el tema de la salud y la enfermedad genera mucho sufrimiento en la vida del ser humano. Hay tantas enfermedades, tantos padecimientos de una índole tan diversa, y que pues como ya he dicho tenemos un cuerpo que siempre está cambiando, un cuerpo que está sujeto a tantísimos factores internos y externos, y entonces pues las enfermedades son muy variables y cada enfermedad y cada padecimiento llega a tener sus propias consecuencias de algún tipo en cómo impacta en la vida del ser humano y la manera de vivir, tanto la persona que tiene la enfermedad o padecimiento como en las personas cercanas, en la familia y personas cercanas. Entonces, bueno, es una fuente de mucho sufrimiento y dolor en muchos casos, lo que tiene que ver con las enfermedades en relación con la salud del ser humano. Entre los años 2007 y 2008, que estuve haciendo una investigación en autodisciplina en esos años, ya acabo de mencionar que ahí me llamó mucho la atención todo lo que está sucediendo desde entonces en este tema de esa tendencia al aumento en los índices de sobrepeso y obesidad, y que eso a su vez genera muchos problemas de salud. Y más adelante, en el año 2017, cuando hice la investigación sobre el estrés, pues ahí revisé muchos libros de muchos especialistas en muchos órganos, sistemas del cuerpo humano, donde explicaban de qué manera el estrés genera una gran cantidad de problemas de salud. Así que, como puedes ver, este tema de la salud, pues aunque no hice una investigación como tal directa en el tema de la salud, porque hay tantos factores, pero por otro lado, precisamente al haber tantos factores, pues prácticamente estuvo presente de alguna forma ese tema de la salud, a veces más, a veces menos, en todas estas investigaciones que a lo largo de muchos años estuve realizando en cuanto al funcionamiento del subconsciente. En cuanto a mi trabajo personal, ya mencioné de este primer resultado que obtuve yo con el método de visualización, de erradicar el problema de las hemorragias. Otra experiencia muy interesante en mi propio caso personal en cuanto al tema de la salud fue que allá en los años a fines del siglo pasado, 90 y a lo mejor quizás del 95 en adelante, no recuerdo muy bien, quizás más atrás, no, debió ser mucho atrás, porque recuerdo desde que yo estaba estudiando en la universidad, allá en a fines de los años 80, pero yo padecí muchos años de problemas muy severos, de enfermedades muy severas en las vías respiratorias, hasta aproximadamente el año 2004. Cada vez que yo me enfermaba, y que normalmente pues yo por ahí tengo registros, siempre he sido muy ordenado y siempre llevaba registros de muchos aspectos de mi vida, en los cuales en todos esos años yo fácilmente llegaba a enfermarme entre 3 y 5 veces al año,
enfermedades de las vías respiratorias y que cada vez que yo me enfermaba, quizás 2 o 3 semanas eran muy críticas para mí por todos los síntomas que yo tenía. Yo recuerdo que cuando estaba en mi vida de pareja en ese tiempo, mi pareja me decía que yo me quejaba mucho, que como si tuviera una enfermedad muy grave, ¿no? Para ella decía, pues una enfermedad de las vías respiratorias pues, no se puede comparar con otras enfermedades. Y yo le decía, pues sí. Ella me decía, parece que te quejas como si te estuvieras muriendo. Y yo le decía, pues sí, yo entiendo que esta enfermedad no es nada comparada con las enfermedades mucho más críticas y graves que existen. Pero yo le decía, pero de verdad sí siento como si me estuviera muriendo. O sea, todos los síntomas que yo tenía que sufrir cada vez que me enfermaba, las fiebres tan extremas, el dolor muscular, articular, la tos, dolor de garganta, el dolor de cabeza, la congestión nasal, todo eso revuelto junto y durante muchos días y también que eran síntomas que tendrían muy extremos a pesar de cualquier medicamento que yo tomara o tratamiento, pues sí, para mí era muy crítico y como se repetía muy frecuentemente a lo largo del año, entonces realmente para mí sí era un problema bastante que me desgastaba mucho y que era muy recurrente durante todos esos años. Pero por allá en el 2004, como mis hijas estaban pequeñas y yo tenía la sensación de que al enfermarme las iba a contagiar, entonces fue cuando yo dije, voy a aplicar algo del subconsciente ya para ver de qué manera reduzco este problema. Y entonces recuerdo que yo grabé una visualización, un ejercicio de visualización, lo grabé en ese tiempo todavía eran en cassette, cintas de audio. Entonces me grabé un ejercicio de visualización específicamente dirigido a sanar el funcionamiento de mi sistema respiratorio. Fue muy sorprendente porque lo que yo esperaba cuando hice esa grabación, lo que yo esperaba era que en los siguientes años disminuyeran en cantidad y en intensidad ese tipo de enfermedades. Si a mí, si yo padecía de esas enfermedades entre 3 a 5 veces por año que tenía ese problema recurrente, yo esperaba que quizás disminuyeran a 1, 2 o 3 veces ya al año como mucho. Si por lo general quizás 2, 3 semanas me afectaban mucho todos esos síntomas, pues yo esperaba que se redujera a 1 o 2 semanas y esperaba que entonces esa frecuencia y esa intensidad disminuyeran. Era tanto lo que yo padecía con esos problemas que ya con que se redujeran, digamos, a la mitad, a la tercera parte, ya para mí eso ya era mucho. Sin embargo, me sorprendieron dos cosas, fueron para mí muy sorprendentes. Primero, hice ese audio, lo grabé y yo lo utilicé varias veces, pero recuerdo que no fueron más de 10 veces. Ese ejercicio que yo hice ya con el audio, lo utilicé pocas veces en un momento en el que yo no estaba enfermo. Lo utilicé en un momento en que estaba saludable, con la idea de que pues tuviera ese impacto en mi salud, ese impacto positivo. Y entonces no sé qué sucedió, que utilicé esa cinta unas cuantas veces y después no supe dónde quedó. Creo que la extravié porque además nunca la compartí con nadie. En ese momento estaba enfocado en cursos de desarrollo infantil. Y entonces en ese momento no compartí esa cinta con nadie y recuerdo que la utilicé pocas veces y después nunca supe dónde quedó. Creo que perdí el cassette donde estaba la cinta y la grabación. Pero por un lado me sorprendió que la utilicé muy pocas veces y que luego el resultado fue muy impactante.
Pues resulta de que empezó a pasar el tiempo y prácticamente desapareció ese problema en mi vida, desaparecieron las enfermedades de las vías respiratorias. Cuando yo esperaba que simplemente se redujeran significativamente, resultó que desaparecieron, así desaparecieron totalmente. Pasaron los siguientes meses, pasó 1 año, 2 años, 3 años y no volví a tener ni un solo episodio de enfermedades de las vías respiratorias. Y así fueron pasando los años. 5 años, 10 años, 15 años y yo no me enfermaba ya de las vías respiratorias. De hecho, pasaron tantos años que hasta el año 2022, a medio año, por ahí del mes de julio, en una serie de sucesos que creo que sí favorecieron que me volviera a enfermar, entre que corrí una carrera de 10 kilómetros, que fue un agotamiento muy extremo para mí porque tenía años sin correr y no entrené ni un solo día. Y así corrí esa carrera, que sí fue muy el agotamiento extremo. Al final de la carrera llovió muy fuerte y entonces me mojé mucho. Al día siguiente tuve que viajar y los siguientes días no dormí y viajé a un lugar aquí en el país donde había cambios de temperatura muy extremos porque había un calor muy, muy intenso y en el hotel estaba siempre el aire acondicionado muy frío. Se juntaron todos esos factores, desveladas, la carrera, el desgaste, los cambios de temperatura, y entonces sí, volví a enfermarme en el año 2022. Pero para entonces ya habían pasado 18 años, y en 18 años ni una sola vez me enfermé, ni siquiera leve. Para mí eso fue muy impresionante. Y bueno, en el 2022 por fin me volví a enfermar, pero yo lo atribuí a todos esos factores y de ahí volvió a seguir pasando el tiempo y en este año 2024 que estoy grabando este audio, ya de ese momento 2022 a este momento a mediados del año 2024 ya pasaron otros 2 años y otra vez no he vuelto a enfermar, no he tenido ningún episodio de enfermedad de las vías respiratorias. Entonces, sí, para mí fue muy sorprendente el hecho de que le aplicara un método como la visualización y que lo apliqué muy pocas veces, tuvo un efecto tan sorprendente que desde el año 2004 hasta este año 2024, 20 años y solamente tuve ese episodio de esa enfermedad en el año 2022, después de que, como ya narré, había sido algo muy permanente durante años en mi vida. Eso fue muy sorprendente. Y en este periodo, pues, se atravesó toda esta situación de la pandemia del COVID. Y cuando llegó la pandemia del COVID, pues como yo tenía ya 16 años que no había tenido ningún episodio ni siquiera leve de enfermedades de las vías respiratorias, pues yo me sentía muy confiado en que mi cuerpo estaba muy fuerte, estaba muy protegido contra algún tipo de enfermedad de las vías respiratorias. Entonces yo me sentí tranquilo con toda esta situación que hubo de la epidemia del COVID. Incluso no sé si yo llegué a estar infectado porque en un momento estuve conviviendo una semana con una persona que tenía ya muchos síntomas, pero que por alguna razón no los atribuimos al COVID, y ya cuando se hizo la prueba del COVID, sí tenía COVID, y en esa semana que yo estuve conviviendo con esta persona, yo nunca llegué a tener síntomas. Entonces no sé si yo estuve infectado del COVID o no, pero pues bueno, se atravesó todo esto del COVID en estos 20 años de que erradiqué yo todo ese problema de salud gracias a un método subconsciente que fue el método de la visualización. Así que bueno, esta ha sido mi experiencia personal, digamos, en lo que a mí me ha tocado vivir en el tema de salud en relación con el aprovechamiento del subconsciente. Voy a las características del subconsciente, nada más rápidamente, que siempre menciono en cada panorama todo lo que está relacionado aquí, pues casi todas las características principales del subconsciente. Número 1, podemos programar y reprogramar, sí, en el tema de la salud podemos programar y reprogramar muchas cosas. Número 2, el subconsciente no requiere desarrollo desde la gestación, sí, porque muchos temas de salud vienen desde
la gestación o de los primeros meses de vida. Desde ahí se crean programaciones, emociones que luego impactan en la salud. Característica número 3, el subconsciente trabaja 24 horas justamente con el método de las oraciones científicas estructuradas o las mega oraciones que ya después desarrollé, que son oraciones científicas estructuradas como mucho más largas para que sean más contundentes en el subconsciente. Se puede aprovechar el tiempo en que dormimos para programar muchos aspectos de salud con métodos tan simples como audios. En el número 4, característica número 4 del subconsciente, registro permanente, sí, porque muchas cosas que entran al subconsciente pueden 10 años después, 15 años después, 20 años después, detonar, activarse y repercutir en aspectos de salud o de enfermedades. En el número 5, el control principal del subconsciente, en la base de muchas enfermedades hay una parte subconsciente donde hay emociones y esas emociones llevan a cambios fisiológicos, bioquímicos en el cuerpo y eso puede favorecer enfermedades. Es una cadenita, por ejemplo, vamos a decir, hay programaciones que entran, por ejemplo, en un niño, una niña que estuvo expuesto a mucho abandono, por ejemplo, en infancia. Eso le genera una programación que trae en su consciente que más adelante, cuando ese niño, esa niña ya es adolescente, joven, tiene una tendencia a la ansiedad. Esa tendencia a la ansiedad le lleva, por ejemplo, a comer, a estar comiendo de más por la ansiedad, y ese estar comiendo de más le lleva a un problema de sobrepeso o de una obesidad extrema, y ese problema de sobrepeso y obesidad le lleva a una gran cantidad de enfermedades. Entonces hay una cadenita que todo comienza desde abajo en programaciones subconscientes que se adquirieron en algún momento de la vida. Entonces, como el subconsciente controla esas programaciones, controla esas emociones, pues al final termina repercutiendo en cuestiones de salud. Así que ahí está esta característica número 5 del subconsciente, de que tiene el control principal en aspectos como todas las programaciones, creencias, emociones. Característica número 6 del subconsciente, asociaciones y generalizaciones. Pues sí, se generan a lo largo desde la infancia muchas asociaciones que tienen que ver con la salud o con hábitos que repercuten en la salud, como la alimentación, como el descanso, como otro tipo de hábitos que tienen que ver con el cuerpo y la salud. Y número 7, conexión subconsciente. Cuando trabajé yo el programa de desarrollo infantil, fue muy interesante ver cómo muchos papás y mamás, con métodos muy sencillos, veían grandes mejorías en la salud de sus hijos, aprovechando esta conexión subconsciente que tenemos los seres humanos. Así que ahí está. Así que, pues bueno, muchas de las características principales del funcionamiento del subconsciente están ahí presentes en todo lo que tiene que ver con la salud. Vamos al punto que menciono en cada área sobre las limitaciones que tenemos cuando simplemente hacemos todo en la vida desde nuestra mente consciente, desde métodos cognitivos, conductuales. Bueno, en la salud sí podemos hacer mucho por nuestra salud, desde nuestra mente consciente, si adquirimos hábitos saludables, si somos conscientes de la importancia de la alimentación y nos alimentamos adecuadamente, si tenemos hábitos, por ejemplo, de actividad física, si tenemos en el tema del estrés, cierto manejo del estrés, algunas cosas que nos ayudan. Es decir, desde el área de nuestra mente consciente sí podemos ciertamente llevar a cabo muchas acciones a lo largo de nuestra vida para fomentar, mantener nuestra salud. Entonces, ciertamente, como es un área muy amplia, como ya he dicho, el tema de la salud es un área muy compleja, sí hay mucho que podemos hacer simplemente desde la mente consciente. Y aquí luego entra lo que podemos hacer, las posibilidades que nos da el subconsciente. Entonces, ciertamente, todo eso que acabo de mencionar, que podemos hacer a nivel consciente, se puede mejorar, se puede potenciar desde el subconsciente. Es decir, por ejemplo, la alimentación. Muchos patrones de alimentación que resulta difícil cambiar, alimentos que no son muy saludables y las personas desarrollan el hábito y después les cuesta trabajo dejar de comer cierto tipo de alimentos que no son saludables, es más fácil cambiar esos hábitos desde programaciones subconscientes. O al revés, cuando hay algún alimento que es favorable para nuestra salud, pero que a alguna persona pues no le agrada, no se le antoja, eso se puede modificar desde el subconsciente. Por ejemplo, si una persona no se siente cómoda, no le gusta hacer ejercicio, actividad física, porque ya
tiene un hábito de muchos años de no hacerlo, se puede favorecer más fácilmente ese cambio desde el subconsciente. El estrés, ya he hablado de la investigación que hice yo en estrés, en el tema del estrés, y donde encontré que se pueden reprogramar de raíz las consecuencias de esta reacción de estrés en el aspecto fisiológico, pero también en el aspecto intelectual y emocional. Entonces, el estrés, pues yo encontré en la investigación que hice que la mejor forma de eliminar todos los efectos nocivos del estrés es por medio de la reprogramación, porque así podemos reprogramar de raíz todas las consecuencias del estrés y no estar tratando de minimizar el daño del estrés con ciertos tipos de formas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, ciertamente, una vez más, como en otras áreas, las posibilidades que nos da el conocimiento del subconsciente para tener una salud más plena, más estable, son muy amplias, que aún cuando en esta área podemos hacer mucho sin saber del subconsciente, pero podemos hacer muchísimo más si tenemos las bases del subconsciente y conocemos métodos para aprovechar las capacidades del subconsciente. Algunos casos, aquí voy a citar un poquito. Ya en el audio 007 hablé de las asociaciones y ahí puse un caso donde le llamé Julieta a una mujer que yo conocí y que ahí mencioné que tuvo una situación donde durante varios años, en cada mes de julio, algún problema de salud grave tenía y llegaba a dar al hospital, era hospitalizada. Y ya ahí expliqué cómo ella tenía una asociación ahí que le estaba activando desde su subconsciente que se produjera un problema grave de salud cada mes de julio, y ahí hablé de cómo con métodos muy sencillos que yo le aporté lo pudo reprogramar. En otro caso, en los primeros años en los que yo estaba trabajando ya con el subconsciente, una mujer de aproximadamente 40 años, Alicia, supo de lo que yo estaba trabajando con el subconsciente y me pidió que le diera a ella pues como un tipo de asesorías personalizadas para que le enseñara a utilizar métodos básicos del subconsciente porque ella quería mejorar su salud. Cuando yo la conocí me platicó todo su historial de salud y pues en los últimos 15, 20 años había pasado por una gran cantidad de enfermedades bastante diversas y tanto había sido su problema de salud que después de estar recurriendo a la medicina tradicional y a medicamentos tradicionales, había empezado a ampliar su búsqueda en muchas áreas de medicina alternativa. Había explorado la acupuntura, había estado en tratamientos de homeopatía, había llegado incluso a métodos poco convencionales como la urinoterapia, pero aún con todo siempre mejoraba un tiempo y luego tenía otro problema de salud y además los problemas de salud habían sido bastante diferentes a lo largo de los años. Entonces, pues ella en esa búsqueda de mejorar su salud, supo de lo que yo estaba manejando con el subconsciente y me pidió que pues le enseñara métodos que seguramente algo había en su interior, en su subconsciente, que estaba favoreciendo sus problemas de salud, y así fue. Aparentemente, lo que llegamos a identificar cuando estuvimos explorando de dónde podían venir programaciones de salud, pues aparentemente habían tenido por ahí una situación a los 5 o 6 años que le había activado mucho miedo a enfermarse por el miedo a la muerte. Y aparentemente desde ahí parecía que estaba viniendo toda esta tendencia a tantas enfermedades. El caso es que al aprender a visualizar, a utilizar este método de la visualización, sí, en los siguientes años fue mejorando mucho, muy significativamente su salud. Fueron disminuyendo en cantidad y en intensidad los problemas de salud que tenía ella, y sí tuvo un gran cambio por medio del método de la visualización. Pero yo en ese tiempo, yo apenas estaba empezando, tenía pocos años dedicándome a entender el funcionamiento del subconsciente, y también pues era más limitado lo que yo podía aportar a las personas. Más adelante,
por allá por el año 2016. Estuve, dentro de otros casos que he trabajado con personas en salud, estuve apoyando a una mujer que se llamaba Carmen. Carmen, yo no la conocí nunca en persona, vivía en la Ciudad de México y una persona que a mí me conocía y conocía a Carmen me pidió que la apoyara y entonces yo entré en comunicación con Carmen. En ese momento ya estábamos con la tecnología del WhatsApp y yo me comunicaba con ella por WhatsApp. Entonces yo le pedía que me platicara su situación de salud, ella me mandaba en audios, me explicaba, me platicaba y yo le contestaba en audio, le expliqué cosas básicas del funcionamiento del subconsciente. Bueno, Carmen había sido diagnosticada con cáncer de colon. Entonces, ya al parecer tenía un tumor en el colon, un tumor cancerígeno, ya estaba confirmado el diagnóstico y estaba en el proceso de que iba a comenzar con un tratamiento de quimioterapia cuando yo comencé a apoyarla. Lo primero que yo le expliqué es que pues no sería realista querer, si ya estaba en ese momento con ese diagnóstico, no sería realista querer utilizar la capacidad del subconsciente en que desapareciera mágicamente el problema del cáncer, ¿no? El tumor cancerígeno. Cuando yo comencé a investigar sobre el subconsciente y empecé a leer muchos libros que hablaban de una forma u otra de métodos mentales que tenían que ver con esta capacidad del subconsciente, siempre encontré en diversos libros casos muy sorprendentes que citaban los autores, casos pues aparentemente milagrosos de personas que en situaciones ya de salud muy extrema, con problemas de enfermedades ya muy graves, pues de alguna forma sucedían cosas milagrosas al grado de desaparecer completamente algunas enfermedades aún ya en etapas muy avanzadas. Sin embargo, la misma experiencia de los siguientes años a mí me permitió entender que no es lo común, que no es que no es una expectativa realista cuando una persona tiene ya un problema avanzado de salud y sobre todo tratándose de una enfermedad bastante crítica como es el cáncer. No es algo realista esperar que por más que uno aproveche el subconsciente, que desaparezca así milagrosamente y de una manera tan extrema. Porque yo fui entendiendo que, ¿qué pasa? Pues el cuerpo es un organismo vivo que hay mucho que va impactando en el cuerpo y dentro de ello pues hay muchas emociones, creencias que van impactando y que se juntan con los problemas de salud. Entonces, no suele ser realista el esperar que ante un problema ya grave de salud desaparezca de pronto ese problema de salud por más que aprovechemos la capacidad del subconsciente. Es decir, ¿tenemos esa capacidad? Sí. ¿Existe esa capacidad en el subconsciente? Sí. El subconsciente tiene la capacidad de prácticamente desaparecer mágicamente cualquier problema de salud. Sí. Pero activarlo para que suceda eso es lo que no es tan inmediato. Entonces yo cuando trabajo con una persona le digo, mira, en un caso como el de Carmen, que ya tenía un diagnóstico de cáncer de colon y que entonces yo les explico, les digo, mira, lo primero que vamos a hacer, sí, es que tú vas a estar programando tu subconsciente a que te recuperas. Pero además tú tienes un tratamiento médico que ese lo vas a seguir tal como lo estás llevando a cabo. Ahí yo nunca voy a sugerir que cambies algo o que dejes un tratamiento o que no lo hagas, porque yo no soy un médico, no es mi especialidad. Tú en esa parte, estás bajo la atención de un equipo médico, tú sigues con tu procedimiento médico, pero donde podemos empezar a utilizar toda la capacidad del subconsciente es en apoyar ese proceso. Apoyar a que se realice mejor, apoyar a que tu cuerpo se recupere mejor, apoyar incluso a que el tratamiento sea más efectivo para tu cuerpo y en otros aspectos relacionados con la salud. Por ejemplo, en el caso de ella, estaba ya a unos días de que comenzara a recibir un tratamiento de quimioterapia que iba a hacer por medio pues, de que le conectaran una aguja en alguna vena para que entrara
las sustancias químicas a su cuerpo. Y lo primero que me dijo es que estaba aterrorizada porque le tenía mucho miedo a las agujas. Entonces le dije, lo primero que te voy a dar es un método para que te sientas segura y tranquila en ese aspecto. Y fue lo primero que yo le di a Carmen. Le di unas oraciones científicas estructuradas que se las di tanto en texto para que las leyera como en audio para que las pudiera escuchar y poder programar su subconsciente para que se sintiera tranquila ante las agujas, ante el procedimiento por el que tenía que pasar para que le comenzaran a administrar la quimioterapia. Trabajó quizás unos 4 o 5 días con ese material que yo le di, y cuando ya comenzó a recibir la quimioterapia le pregunté cómo había estado, y me dijo que se había sentido muy tranquila cuando ya vio la aguja, cuando ya se la pusieron, pues con un poquito la molestia física nada más, pero que lo había podido enfrentar muy bien, muy tranquila, gracias a la reprogramación que había hecho. Bueno, enseguida hubo una parte donde iba ella a pasar por un proceso de una colonostomía. En este momento dudo si es la palabra correcta, pero bueno, iba a pasar por un proceso así, y me dijo que ya estaba programada su operación. Bien, ya verifiqué, es una colostomía. Iba a ser intervenida en un procedimiento de colostomía porque, pues, por el tumor que tenía en el colon, necesitaba ese procedimiento para que su cuerpo pudiera por ahí poder deshacerse los desechos del intestino grueso, del colon. Entonces, yo le di, una vez más, le di unos métodos muy sencillos, le di otra vez unas oraciones científicas leídas para que su cuerpo reaccionara muy bien, para que ella se sintiera muy bien antes de la operación, durante y después de la operación, para que hubiera una recuperación muy eficiente de su cuerpo en los aspectos que tuvieran que ver con ese procedimiento quirúrgico. Y ahí para mí fue el resultado que ella tuvo aplicando ese método tan sencillo fue uno de esos resultados más sorprendentes que yo he llegado a ver a lo largo de todos estos años. Después de que ya pasó por ese procedimiento quirúrgico, en los siguientes días que ya me pude comunicar con ella y que le pregunté cómo le había ido, me compartió algo sorprendente. Me dijo que había sido tan asombrosa la recuperación de su cuerpo en muchos sentidos después de esa operación, que las enfermeras que le estaban atendiendo estaban impresionadas. Y tanto fue así que me dijo una frase que una de ellas le dijo. Me la dijo literalmente, a mí se me quedó muy grabada esa frase porque me impresionó mucho. Me dijo que una enfermera le dijo a Carmen: señora, usted no parece que vino aquí a una operación, parece que vino aquí de vacaciones. Así, literal, Carmen me dijo la frase de esta enfermera y a mí se me quedó muy grabada porque así como la enfermera estaba muy impresionada, a mí me impresionó mucho que la enfermera, dentro de todo su conocimiento médico y conociendo cómo son los procesos normalmente, cómo se da el proceso de recuperación de una persona ante una operación, ante una intervención quirúrgica de ese tipo, la enfermera estaba tan sorprendida que haya dicho esa frase: no parece que usted haya venido a una operación, parece que vino aquí de vacaciones. Eso fue muy sorprendente ante la extraordinaria recuperación de Carmen con la activación de su subconsciente, con los métodos que yo le estaba dando. Y bueno, así fue el procedimiento, así fue el proceso de apoyar yo a Carmen. Luego ya le fui dando otros métodos como para contrarrestar un poco todos los efectos secundarios de la quimioterapia, para que durmiera mejor. Recuerdo que en algún momento me platicó que traía alguna consecuencia en su piel de la quimioterapia, y yo le di también algún material para que pues activara el subconsciente en mejorar ahí y reducir el efecto sobre su piel, y me contó pues
buenos resultados. Y así la fui acompañando yo a lo largo de su proceso hasta que recuerdo que un día le dije, Carmen, coméntame ahora qué más necesitas, cómo va tu proceso. Ya prácticamente estaba recuperada y me dio mucha risa que me dijo, pues ahora necesito que me des métodos para ganar dinero, porque dejé de trabajar durante toda mi recuperación, en esa parte ya estoy muy bien, al parecer todavía evolucionado muy bien y ya había salido de esa situación y ya se había recuperado, pero me dio risa que me dijo, ahora lo que ocupo es que me des métodos subconscientes para ganar dinero porque dejé de trabajar mucho tiempo, mi hermana fue la que me estuvo apoyando económicamente con gastos y ahora necesito regresar al mundo cotidiano y ganar dinero. Entonces, pues bueno, ese fue el caso de Carmen en que la estuve apoyando con todo este proceso ante el cáncer de colon y así he apoyado a otras personas también en varios tipos de problemas de salud, también varios tipos de cáncer donde ha sido muy similar el apoyo que les he dado y que al final pues ha sido un resultado producto del tratamiento médico al que estaban sometiéndose junto con activar las capacidades del subconsciente. De hecho también donde ha habido muchos resultados es que muy frecuentemente he apoyado a personas que pasan así como Carmen por algún tipo de tratamiento médico, de operación, de intervención quirúrgica y que les he dado yo materiales de estos métodos para que su recuperación sea mucho más eficiente y por lo general, desde el punto de vista de los especialistas, médicos, enfermeras, pues por lo general sus comentarios es que son que su recuperación suele ser más efectiva, más rápida que por lo general lo que ellos mismos como médicos esperan, porque es lo que normalmente han visto, ¿no? Y dentro de esto puedo citar yo personas que se han fracturado algún hueso, personas que han pasado por una intervención quirúrgica de la vista, hasta personas también en problemas de tratamientos dentales, algunas personas que han sido operadas de la columna vertebral, alguna hernia, etcétera. Entonces, un aspecto muy interesante ha sido cómo a través de activar la capacidad del subconsciente, la recuperación, bueno, en muchos de esos casos les he dado también material para sus emociones, para que antes de la operación se sientan con tranquilidad de que todo va a salir bien, se sientan relajados, relajadas y les doy programaciones para que su cuerpo reaccione adecuadamente durante todo el proceso y que se recupera mejor después de la intervención. Y por lo general, hasta donde yo recuerdo, prácticamente en todos los casos siempre ha habido evidencia médica por observaciones de los mismos médicos o enfermeras o personas asociadas al personal médico que pues señalan que ven una recuperación más eficiente y más rápida que el promedio. Así que bueno, ahí también se puede ver todo este efecto, todo este beneficio del aprovechamiento del subconsciente. En otras áreas he mencionado cómo se relaciona el área de la que estoy hablando con otras. En este caso ya las mencioné, todas las áreas que mencioné en las investigaciones donde estuvo de alguna forma involucrados aspectos de salud. Ya mencioné todas las áreas con las que está relacionada la salud. Y bueno, pues ya al final, aquí nada más algunas conclusiones importantes, pues que nuestra salud depende de una gran cantidad de factores y dentro de todos esos factores juega un papel muy importante todo lo relacionado con nuestro subconsciente. Y otro aspecto importante a resaltar aquí sería que podemos mejorar y podemos mantener nuestra salud aprovechando el potencial de nuestro subconsciente. De hecho, en muchas de las áreas, esta en particular, yo suelo pues hablar de que el aprovechamiento del subconsciente podemos nosotros utilizar las capacidades del subconsciente para prevenir. Entonces, en el tema de la salud, yo siempre hago énfasis a las personas en que no se esperen a tener un problema de salud, sino que pueden estar programando su subconsciente y, por ejemplo, quienes tienen hijos,
puede estar programando el subconsciente de su hijo, de su hija, desde la gestación, desde los primeros años de vida, para que sea un niño o una niña saludable. Es decir, podemos nosotros trabajar con el subconsciente de esa forma, previendo cosas, y podemos programar. En el área de la salud es un área donde podemos nosotros adelantarnos y estar trabajando en aprovechar la capacidad del subconsciente para programar nuestro subconsciente a mantenernos sanos, o programar el subconsciente de nuestros hijos e hijas. Así que bueno, pues esta área de la salud es muy importante, es un área que forma parte y siempre formará parte de nuestra vida desde que estamos en el vientre materno hasta el final de nuestros días, hasta la muerte, y pues es un área donde siempre podemos nosotros estar aprovechando las capacidades del subconsciente para mejorar o para mantener nuestra salud.